Buenos días, hoy es lunes 26 de septiembre, son las 10 de la mañana, estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Lo primero de todo, felicidades para los madridistas, somos supercampeones de España de baloncesto. Ayer fue un partido bastante complicado, yo de hecho lo vi bastante perdido, sobre todo en el descanso de la primera mitad de los dos primeros cuartos. Lo que pasa es que luego el equipo jugó bastante mejor y terminó bastante bien, así que enhorabuena. Y aquí en las obras vamos a ver qué novedades me encuentro. Me imagino que la viga del cordón superior la pusieron la semana pasada. No estoy viendo nada nuevo por ahora. Sé que pusieron también las guías verticales, la última que cubría ese hueco en la torre A. Así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. No sé si me alejaré para ver un poquito mejor esta viga. Ellos ahora mismo están con esa tubular, no sé exactamente qué estarán haciendo. Esas eslingas y esas cadenas pertenecen a la grúa LTM 1750, que es la que está a la izquierda del lateral este. Ahí tenéis la abrazadera y la unión con el resto de tubulares. Así que a ver ahora qué hay en esa explanada del lateral este. Pues ya he visto por lo menos una tubular y una viga nueva en esa explanada. Ya sabéis que primero hay que subir las 3 tubulares correspondientes a la siguiente pirámide antes de poder subir la siguiente viga del cordón superior, así que todavía falta un poco para eso. A ver si lo puedo grabar ahora, no va a ser fácil porque hay bastante maquinaria ahí delante. Ahí podéis ver todas las guías verticales y que ya han empezado a riostrarlas. Una parte bastante pequeña de un tramo de la viga del cordón superior. Y yo creo que esas placas que asoman a la izquierda son de una tubular, así que posiblemente, no sé si hoy les dará tiempo a subir alguna tubular más o ya esperarán a mañana. No me había fijado que en ese contenedor de escombros tienen el césped del Bernabéu, ese que no ha funcionado bien, ya sabéis que lo han cambiado. Empezaron la semana pasada, así que ya tendría que estar listo o prácticamente listo. Aquí están hormigonando el suelo que hay entre el Torreón Sur y la Torre A. Aquí podéis ver las 7 guías verticales ya puestas. Y la grúa grande que hay a la izquierda está trabajando con algunas riostras, pero yo creo que ya no hay guías verticales, aunque no creo que tarden mucho en llegar. Y estoy viendo que empezaron a poner las lamas de acero en la parte baja de la esquina de la torre B. Yo creo que se pueden ver abajo a la izquierda. Ya podéis ver cómo se refleja el sol en las lamas de acero. No es ahora mismo un sol muy fuerte, peor será en verano. Y aquí tenéis estas primeras lamas que cubren esta esquina de la torre B. De momento han trabajado 3 paños y han cubierto justo hasta donde empieza ese ángulo. Me imagino que en cuanto terminen con la hora del desayuno seguirán instalando más lamas. Estoy viendo que la grúa tiene enganchada la cesta, así que me imagino que si con esta grúa han estado izando las lamas, que me imagino que sí, parece que por ahora van a parar un poco. Ahora vais a ver abajo a la izquierda esa cesta. Ahí la tenéis y voy a ver si siguen instalando vigas en la parte superior del lateral de Castellana.
Esto sí que es una sorpresa para mí. Son dos guías verticales instaladas en la zona norte del lateral de la Castellana. Ahora os mostraré cómo va esa vía Corona, que le falta muy poco ya para terminar. Y yo creo que con las bases que hay instaladas aquí, en esta zona del estadio, no creo que tarde mucho en poner otra guía vertical. Y la vía Corona no es fácil de grabar desde este punto, ni tampoco desde el centro porque están las casetas, pero bueno, aquí podéis ver, este es el tramo que pusieron el jueves. Y a la izquierda de este hay otros dos tramos más de esta viga Corona. Y no estoy seguro de si faltarían otros 2 o 3 por instalar para terminarla ya del todo. Aquí empieza ahora el último que han instalado. Vale, esta es otra novedad que estoy viendo ya ahora, que son estos soportes de color amarillo que están puestos en esta parte del lateral de la Castellana. Podéis ver que están pasando muchas cosas porque también están hormigonando esa especie de techo del segundo nivel de la viga museo. Arriba podéis ver la vía Corona. Me imagino que habrá alguna guía vertical en el suelo porque las dos grúas parecen casi preparadas para hacer algún izado. Y ya digo, estos soportes amarillos, los de la izquierda se van a ver mejor cuando me acerque a esa zona, que deben estar puestos sobre las losas de hormigón y que tendrán que ver de alguna manera u otra con las cerchas del techo retráctil. No entiendo bien por qué esa diferencia de alturas, pero bueno, ya me imagino que lo iremos viendo. Aquí supongo que montarán algún tipo de plataforma para ir montando esas cerchas del techo retráctil, que deberían llegar en 3 partes cada una. Y me imagino que en la fachada del fondo norte seguirán poniendo más lamas de acero. Están poniendo todavía esas piezas amarillas para el izado de la siguiente guía vertical, así que yo creo que todavía van a tardar un rato. Yo creo que de momento no van a poner más lamas de acero en esta fachada porque no estoy viendo que la grúa esté preparada para eso. Pero ya veis que han puesto bastante desde el jueves pasado. Yo creo que estáis notando que hace bastante viento. Pero bueno, igualmente grabaremos esto, que son 2 guías verticales. Ya veis que la que está en la parte superior está bastante preparada. Aquí ya podéis ver que siguen quitando esos plásticos de las lamas de acero de la fachada del fondo norte.
Faltan por terminar 5 paños todavía, 3 a la derecha, 2 a la izquierda. Es verdad que en total no son muchas lamas, pero todavía falta trabajo y no sé si les dará tiempo, insisto, antes del fin de semana. Ya sabéis que jugamos aquí el domingo 2 de octubre contra Osasuna. Distinto ángulo, pero la misma labor. Ya veis que poco a poco van retirando esos plásticos de las lamas de la fachada del fondo norte. Aquí ya podéis ver que en las guías verticales han instalado bastantes soportes para las lamas de acero, así que me imagino que en cuanto terminen con la fachada del fondo norte vendrán para aquí. Empezarán igual que en la torre P. No sé si en este lateral habrá alguna novedad más aparte de esa viga del cordón superior, que ya digo que me imagino que pusieron la semana pasada. Están ahora mismo trabajando en esos tabiques de ladrillos. No sé si podéis ver al trabajador, haré un poco de zoom con el teléfono en esa zona de ahí, donde los andamios. Yo creo que sí que se le puede ver. Y aquí lo que os comentaba antes, no sé si les daría tiempo hoy a instalar otra tubular o ya esperarían a mañana. Porque ya las tubulares tienen que ir por la parte interior, así que esas van a ser más difíciles de ver. Son las 11:15 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya he visto que pasaron muchas cosas desde el jueves, es decir, que ese viernes y sábado fueron bastante intensos. No creo que tarde mucho en completar esa viga corona en el lateral de la Castellana. Me imagino que por lo menos instalarán una de esas 2 guías verticales que hay también en el lateral de la Castellana. Y me imagino que se irán poniendo lamas de acero en la esquina de la Torre B. Así que todo sigue avanzando. Ya sabéis, insisto, que jugamos este domingo 2 de octubre contra Osasuna aquí en el Bernabéu. Así que tienen que avanzar durante estos días. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen lunes y una buena semana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos mañana. Adiós.